Don José. Dice nuestra compañera Katy Dolande que el vestido que carga es negro destampado, floral, es porque estamos entrando en la moda, no en la temporada, estamos en mitad de verano, pero ya viene la moda de otoño y que los colores de otoño son el negro, el gris, ¿no? Y con hojas caídas. Y entonces viene ella vestida de ese floral y vio ahora con unos aretes blancos, ¿no? Para destacar su hermosa estampa. Ah, pensaba que eran sus orejas. No, bueno. Para eso son los aretes, ¿no? Para eso son los aretes. Ella tiene lo que le falta a la luna. Oiga, Oreja. cosas importantes que están ocurriendo. He conversado con algunos miembros de las fuerzas públicas y ellos reclaman que si bien es cierto comprenden el manejo que se hizo en la cúpula y quien hizo el manejo con la cúpula fue el presidente pasado, en la que se tomaron decisiones que afectaron fundamentalmente a la Policía Nacional, a la Dirección Superior de la Policía Nacional, que generalizar que en la policía y en los cuerpos de seguridad eso es lo que es la moda, la norma, eso no es correcto. Hay estamentos de seguridad, como por ejemplo lo que constituye la gente que maneja los aviones y lo que antes podría ser la fuerza, la FAP, pero ahora son el sistema de aeronaval, la gente que maneja en el Seanofrón, que tiene una estructura. Los mismos hombres y mujeres que trabajan en la Policía Nacional a nivel de oficiales, tropas y mandos medios entre capitanes han sufrido destrucción de la institucionalidad de la Policía Nacional. Esto no se da en todos los estamentos. En algunos estamentos ha habido intentos de hacer estas cosas. Y lo que creo que el ministro Mirones intenta hacer, con justa razón, es poner orden en esos estamentos, de manera que todos los funcionarios de esas instituciones tengan la plena confianza en que la estructura de esa institución se maneja por la meritocracia y no porque le caiga bien al presidente, ni porque sea amiguito, ni porque una persona que se jubiló o lo sacaron por Y razón, cuando viene un nuevo director de la policía, trae a fulanito ese y que se retiró con capitán y de pronto entra con el mismo rango, al mes siguiente es mayor y dentro de unos 6 meses es comisionado o subcomisionado. Eso tiene un impacto terrible en la moral y en la estructura, porque todo el que entra a la policía, su aspiración, y particularmente los que entran graduados de policía, su aspiración es a dirigir esa corporación y tienen toda la razón. Y quizás una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es eliminar toda esa cantidad de comisionados que tenemos para reducir el mando y dejar a la oficialidad dirigir la institución con profesionalismo y evitar la subordinación de mando al poder político para hacer de la policía un instrumento político. La policía es un instrumento de seguridad. Sí. Su obediencia dentro de la Constitución es al presidente de la República y a la democracia. Punto. Pero la policía no está concebida para reemplazar a los partidos políticos. Y aquí un grupo de oficiales desde la presidencia se tomó el poder político. Yo quiero señalar esto porque yo tengo un profundo cariño por los hombres y mujeres que trabajan en las instituciones de seguridad. Tuve la oportunidad de compartir con ellos durante un periodo de mi vida política y entiendo lo que siente un policía, sobre todo raso, cuando su superior, abusando de una autoridad que él tiene, vista los niveles de incapacidad de arriba,
entonces los obliga a trabajar sobre tiempo, los castiga, los pone a hacer ejercicio, Se trabaja en su casa. les pone a hacer cosas que ellos no quieren hacer. Porque ellos lo que quieren hacer es servirle a usted. Entonces es una imagen, yo le estaba diciendo a ellos, que tienen que luchar entre todos. Yo creo que la replanteamiento institucional de la Policía Nacional es urgente. Y la revisión de la estructura de gastos es importante para garantizar que esas instituciones, todos los elementos de seguridad, se manejen dentro de la ley y permear, blindar los cuerpos de seguridad para evitar que las bandas organizadas del crimen en cualquiera de sus manifestaciones penetren. Cuando se rompe la estructura organizacional de un cuerpo de seguridad, son víctimas fáciles de la manipulación política y de la manipulación del crimen organizado. Y hay que planificar el uso correcto de la fuerza, el pie de fuerza que disponemos. Porque incluso he escuchado análisis de Paredes de varios militares, exmilitares, en la que hacen el planteamiento de la mala distribución del pie de fuerza que no está en las áreas de la ciudad, ni de San Miguelito, ni de Arraiján. Yo quiero que ustedes vayan a Arraiján y Chorrera, los problemas de seguridad. Y ha habido un incremento de los crímenes, producto de varias cosas, producto de la violencia intrafamiliar, producto del desarrollo de la extensión de las bandas, de la extensión del narcotráfico, de la entrada de operadores del crimen organizado en sus diversas manifestaciones a Panamá. Entonces tenemos que preparar mejor a nuestra dirección de policía. Pero no podemos generalizar y meter a todos en un molino y hablar mal de la policía. No, esos hombres y mujeres, porque cuando hacemos eso, estamos haciendo, propiciando el irrespeto de los civiles a los cuerpos de policía. Y entonces yo aprendí con Omar Torrijos que la forma de que la policía se hace más efectiva es cuando tiene el cariño y el respeto del pueblo a que le sirve. Pero mal puede servir el policía si su dirección está entregada a otras causas. Y la única causa de la Policía Nacional y los estamentos de seguridad es la protección de todos nosotros, que incluye sus familias. Bien, prestamos la atención a esto, porque la inseguridad es uno de los temas fundamentales que nos preocupa a todos, en todo el territorio nacional. Hay áreas en Panamá, en las provincias centrales, donde es menos, pero lo que es Arraiján, Chorrera, San Miguelito, Panamá, Panamá Este, Darién, Chiriquí, esto es terrible. Veraguas. Okay, entonces tenemos que hacer un esfuerzo entre las organizaciones de los estamentos de seguridad, el presidente de la República, porque esto responde al mando constitucional del presidente de la República y su ministro de Seguridad, pero también cómo hacemos extensivos los cambios para que comprendamos nosotros que tenemos una nueva policía. Bien, quería dejar eso señalado porque con mucho ahínco algunos oficiales me pidieron que hiciera esa aclaración. La hago con mucho gusto porque sé que los miles de hombres que trabajan y mujeres que trabajan allí, cuando usted lo ve con sol, con el agua, dando tráfico, sin capacidad, váyase, pregunte allá en Arraiján cuántos carros de policía hay. Carros. 4, creo. Vaya para que usted vea. Y mire acá, todos estos, es una palabra, todos estos manzanillos de comisionados, con tofer, con carro, con viáticos, mientras este muchacho está allá parado en la calle, sin agua, sin carro, para cuando lo recogen, a veces no llega al otro, tiene que hacer doble turno. Entonces, cuando ese hombre llega a su casa, estudie por qué los suicidios. Entonces, yo sí creo que el ministro Mirones debe reestructurar esto, pero no hagamos generalizaciones que pueden perjudicarnos más de lo que resuelve. Bien. Ayer les hablaba sobre varios casos, Fernando, y un grupo de abogados me llamó para preguntarme si yo tenía copia de lo que yo estaba leyendo. Digo, claro, si lo estoy leyendo tengo copia, que si yo le podía facilitar. Y después de que lo discutí con ellos, me señalaron que leyera mejor esto.
Esto es lo que le voy a leer, me pidieron unos abogados. Me refiero al caso que presentó el abogado Arboleda en el caso de Gabriel Betech. Leo un párrafo que me dieron ellos. Se trata de los dos expedientes. Dice aquí, este caso de Gabriel Betech, este expediente, el de Tocumen, en la que se implicó, ahora le digo, le leo. Este expediente tiene 2 fichas de control de salida de la Fiscalía de Descarga Anticorrupción del Ministerio Público. En una aparece como imputado el señor Gabriel Betech y en otra no aparece. ¿Usted se ha visto tamaño disparate? Además, la imputación se hizo en un solo día. Se enviaron los oficios en un solo día. En un solo día se le ordenó la detención. En un solo día se le ordena alerta roja internacional. Todo esto por una supuesta lesión de $63,000 que la propia Fiscalía reconoce que ya fueron pagados. Pero el hecho relevante es que una persona no puede ejercer su defensa en un solo día. Este expediente tiene años de instrucción y no resulta lógico ni creíble que un reparto de este expediente, cuando ya no se encuentra en la Fiscalía, al haber concluido la investigación, hayan subido todos estos actos de investigación en contra de nuestro representado, dice el abogado incluyendo un reemplazo de la vista fiscal original en la Fiscalía. Esto es física, biológica, mecánica y legalmente imposible de realizar. Dice que está en el corazón. Bueno, esa es la que el señor Lombana se niega a criticar, ni los que están protestando hoy en la Asamblea. Y fíjese, la clase de prenda que nosotros tenemos en el Ministerio Público. Y fíjese otra cosa que me enteré ayer, conversando con estos juristas Fernando. Y le advierto, yo no soy amigo de la persona que voy a mencionar, el señor Wes Valdés. Yo pensaba que él estaba libre, pero está preso. ¿Usted se acuerda de Wes Valdés? Yo no lo conozco, yo no me enteré ayer. Él está detenido en el Renacer. De hace 2 años. ¿Y por qué está detenido en el Renacer? Está acusado, entre otras cosas, de lavado de dinero. El delito precedente para esa acusación es lo que se dice en el expediente de la Caja de Ahorro. El expediente de la Caja de Ahorro, que ya fue expresado por el segundo tribunal, declara nulo todo ese proceso. Uno se pregunta, bueno, ¿y qué hace el juez? ¿Cómo que se llama? Wes Valdés. Wes Valdés preso. Si no existe el precedente, ¿cómo va a existir el lavado de dinero? Claro. No sé si me están siguiendo. Nadie le presta atención a él porque nadie habla de él. Pero igual así yo he señalado aquí, hay miles de presos en nuestras cárceles cuyos procesos no están terminados y probablemente ya hayan cumplido más tiempo del que deberían estar presos en el caso de que salgan condenados. En el caso de que salgan condenados, exactamente. Entonces nosotros no estamos hablando aquí del derecho del señor Valdés, del señor Martinelli, del señor... No, estamos hablando del derecho a que la justicia se haga para todos los panameños y panameñas. Y le pedí entonces al abogado que me hiciera llegar parte del expediente. Cuando lo tenga en la mano le converso sobre eso. Porque eso tenemos que acabar con estas arbitrariedades. Y estas arbitrariedades se convierten cuando usted las conoce. Pero pongamos todo sobre la mesa. Si el señor es culpable de algún delito, pero si no existe el delito precedente, para poder a usted acusarlo de blanqueo, usted tiene que demostrar que el dinero que se me está acusando a mí viene de un lugar. Entonces eso es lo que se conoce como el delito precedente. Él es nieto de Silvia de Gras y de Miguelito Valdés. Bueno, mire usted, está preso. Está preso. Por una cosa, y termino esto con lo de la Caja de Ahorro. Nosotros hicimos aquí una explicación a lo largo de muchos programas en detalle de la Caja de Ahorro, con su estructura, cómo había recibido la administración de Jason Pastor y la Junta Directiva la Caja de Ahorro y cómo la dejó. Envidiable lo que hicieron, la transformación que hicieron. Y el juzgado 14º, siempre se ha dicho el 13º, pues es el 14º. No, es que el 13º perdió competencia. Recién empezó el juicio, perdió competencia. Pero el que decretó fue el 14º. No olvidó, fue el 14º. La jueza Vilma Urieta, con lógica,
y con hechos jurídicos, el día 23 de agosto del 2018 declaró el proceso improcedente, porque no había delito. El Tribunal Segundo, el viernes pasado, reitera lo encontrado por la jueza. E inmediatamente montaron una campaña contra los jueces. Pero en la caja de ahorro no hubo ningún delito. Es más, una teoría loca de decir que hubo peculado sin pérdidas para el Estado, no hubo robo. Entonces, ¿cómo está peculado? Pero es que para que tú veas la clase de fiscales que nosotros tenemos, una de las evidencias que presentó la fiscal Sterling en la audiencia preliminar fue decir que porque ahí se mencionaba la palabra riesgo. Y tú sabes, gente que no entiende el derecho bancario no entiende de que todo préstamo que uno hace tiene riesgo. Se pone riesgo alto, riesgo bajo, y dependiendo de ese riesgo alto o bajo, se cobra pero independiente, interés. ¿cómo el banco se protege del riesgo que siempre existe? Todos los préstamos. Con las tienen garantías. riesgo. Y este préstamo tenía garantía de 2.5 veces garantía de lo prestado. Pero además de eso, la construcción generó los certificados de no objeción, que era parte de lo que se ve, que con eso se liquidó eso. El banco ganó $1 millón. ¿Dónde está la pérdida? ¿Dónde está el lavado de dinero? Bueno, hay un joven allá en la Joyita, preso todavía. El Renacer. Perdón, el Renacer. Eso es. Pero ahora viene el caso, digamos, la joya a la corona. El caso de Ricardo Martinelli. Y permíteme hacerle una pequeña reflexión. Yo no soy abogado, ¿eh? Ni quiero ser, ni tengo capacidad para ser abogado. Lo que sí yo hago es leer las leyes y la Constitución, y cuando tengo alguna duda, y las tengo por montones siempre, porque uno va a la universidad para tener dudas razonables en la vida. Yo no soy dueño de ninguna verdad, yo busco la verdad. En la búsqueda de la verdad, y si alguien me demuestra que yo estoy equivocado, no tengo la menor duda de recoger esa verdad. Lo que yo sí soy es un hombre de ciencias, estudié eso. Entonces, como un hombre de ciencia busco la verdad, no tengo la verdad. Y en el caso de Ricardo Martinelli, que es el tema de los pinchazos, el proceso, todo arrancó con exabruptos jurídicos. Recuerdo perfectamente bien, porque además yo soy amigo de algunos magistrados, amigo. Cuando digo amigo, para mí la amistad es un concepto muy profundo. No es amigo de amiguismo, es amigo de solidaridad. Y cuando se da este proceso, fíjese lo que pasaba en la Corte, porque Ricardo Martinelli, todos los casos fueron a la Corte Suprema de Justicia, por una razón muy sencilla. Él era, en esa época, diputado del Parlacén. Y como consecuencia era la Corte la que tenía que ver esto. La mayoría de los procesos que se estaban siguiendo de la Corte, Fernando, no se siguieron porque a Ricardo Martinelli no se le había hecho una imputación. Como consecuencia, no se le podía hacer una acusación. El único caso es cuando el señor fiscal Díaz, actuando en el caso de los pinchazos, hace el exabrupto jurídico de decir que él puede hacer la acusación sin imputación. Y eso es una violación a las normas. Por eso que en el tribunal de juicio, una de las preguntas de uno de los jueces a la fiscalía, porque este caso no lo manejó el Ministerio Público desde el principio, el Ministerio Público en este caso recibió un entuerto. Un entuerto. Eso fue lo que recibió el Ministerio Público. La jueza le pregunta al fiscal, ¿el acusado fue imputado? La respuesta es no. Ya, listo. Si usted no ha sido imputado, se le ha violado, el proceso se cayó. Créamelo. Pero el juez de garantías en la Corte Suprema, ese juez que algunos medios, decían que era el hombre, el Sergio Moro, sí. el señor Ugaz, el hombre, caiga el que caiga, ¿eh? No importa que Dios leyó la ley, la Constitución, el Estado soy yo. Él comenzó a hacer interpretaciones de la justicia creyéndose que él era el Estado, el señor Mejía. Y desde aquí nosotros le estábamos diciendo que él estaba violando la Constitución.
y definitivamente la estaba violando. Primero porque la Corte, desde el momento en que recibió formal notificación de que Ricardo Martinelli no era miembro del Parlacén, debió desistir de ese caso. Pero él insistió y se negoció dentro de la Corte para poder salir de eso, llegar hasta la fase intermedia. Y él se negó a entregarle a la defensa de Ricardo Martinelli las informaciones sobre las que él basaba sus acusaciones a Ricardo Martinelli. Y él irrespetó en forma permanente el derecho que tiene Ricardo Martinelli, porque cuando usted está en un proceso, usted está detenido, el único derecho que usted tiene restringido es el derecho a la circulación. El resto de los derechos son suyos. Si yo estoy enfermo, yo tengo el derecho que me atiendan, no importa quién cariño sea el juez. Pero este señor se definía él está enfermo y se va a morir. ¿Se acuerdan de eso? O cuando él decía, usted se va a quedar ahí un año más. Y cuando se cumple el año, yo mismo lo voy a buscar. Yo no iba buscando se cumple el año, iréndolo a buscar. Todas esas violaciones las vimos nosotros en televisión. Todas. Y cuando llega esto a los jueces de garantía, aquí montaron una campaña contra los 3 jueces, eso. ¿Se acuerdan? Contra Tejada, creo que se llama uno de los jueces, que no sé quién es. Tejera, perdón. Y lo comenzaron a acusar que trabajaba no sé qué tal, que ese era un juez de Martínez. Mire lo que comienzan a decir. ¿Por qué hizo? ¿Qué hizo el Tribunal de Juicio? Comenzó a recoger lo que tenía que hacer. Los tribunales, sí, se lo tienen que leer. Pero es que no solamente eso, sino ¿qué hacía, por ejemplo, Tania Sterling y la procuradora reunida con este buffet del $1.000.000? ¿Qué hacían, por ejemplo, Aurelio Vázquez y Ricaurte González reunidos con el tal con el sí, fíjate que no voy a tocar ese tema, no porque no quiera, es que esto no está dentro del proceso. No debía. No está. O sea, yo estoy hablando de lo que está en el proceso. Para la decisión del viernes que tiene que tomar el Tribunal de Cuentas, esto debe estar en el proceso. Esto es otro análisis que vamos a hacer después. Esto que está pasando es otra información, pero eso no está incorporado. Lo que se está descubriendo ahora es el modus operandi. Lo que está es incorporado al proceso que terminó ayer. Es todo lo que yo le estoy diciendo. Por ejemplo, cuando el Tribunal de Juicio se da cuenta de esto, comienza a hacer correcciones. ¿Y qué comenzaron? Los ataques contra los jueces. Cuando se presenta por parte de la Fiscalía los testigos que autorizó el señor Mejía, porque todo esto está autorizado, y aquel famoso testigo escondido, no sé qué, y comienza a decir que desde mi computadora yo hice tal cosa, y los abogados de la defensa comienzan a cuestionarlos a él, y cuando le ponen a este caballero, los abogados de la defensa, la computadora, y le dicen, aquí está lo que usted hizo, y mire de quién es esta computadora, del jefe del Consejo de Seguridad, el señor López. ¿Te acuerdas de eso? ¿Qué quiere decir eso? Que eso lo hizo él. Pero ¿qué dice el señor López cuando él va al interior? No, es que yo le presté mi computadora. No sé a quién. No sé a quién. El jefe del Consejo de Seguridad presta su computadora. Nadie le creyó eso. Yo no creo que los jueces puedan creer una cosa como esa. Estúpida como esa. Entonces, esto. Pero además, nos enteramos después por los testimonios de funcionarios del Consejo de Seguridad, cómo era el modus operandi del señor López. Porque no era la presión solamente contra los detenidos, porque hubo presión contra los detenidos, presión contra funcionarios del Consejo de Seguridad que fueron obligados a dar declaraciones, y en el Código Procesal Penal, el señor funcionario, llámese como se llame, amparado por el que sea amparado, que use la coacción para producir acusaciones, o que a una persona detenida la amenace, la torture para obtener declaraciones y que impute a otras personas, esa persona comete un delito. Sencillo. Entonces, este juicio de Ricardo Martinelli sirvió para poner en evidencia la más grotesca manipulación que nuestra justicia ha vivido. Y una gran parte de esto, lo peor de esto, es que esto vino amparado
por 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y usted recuerda cuando hicimos el debate hicimos porque cuando se hizo este debate, nosotros aquí estábamos discutiendo para presentarle a ustedes la evidencia, y cuando el magistrado Iden Ortega va al fondo del tema y propone que la Corte deje de la competencia porque no la tiene, la campaña que le montaron al magistrado Iden Ortega, que el propio señor López acusaba permanentemente. A mí me lo dijo. Entonces, todas estas cosas entran ya a su etapa final, porque este jueves, estimados televidentes, vamos a los alegatos finales. O sea, la defensa tendrá 1 hora, la acusación tendrá 1 hora y 5 minutos los querellantes. Terminado ese proceso, a la hora que termine, 10, 11, 1, 2 de la tarde, 3, 5, 6, los jueces tendrán 24 horas para tomar la decisión. Decisión cualquiera que sea, que también será objeto de apelación por cualquiera de las partes. Pero lo que yo quiero señalarle es que en las violaciones continuas que se han dado este proceso debió que haberse declarado nulo hace tiempo. Hace tiempo. No importa si a usted le cae bien o no le cae bien Martinelli, eso no es lo que estamos en discusión ahora mismo. Lo que está en discusión es si nosotros vamos a seguir permitiendo el uso del lawfare como un instrumento de lucha política. ¿Usted quiere mirar esto? La quintesencia del lawfare que produjo y tiene a un presidente como Lula da Silva preso, la ideó ese juez Sergio Moro. ¿Usted quiere ver parte de esto? Lo que está en Perú. Lo que está haciendo el señor presidente de Ecuador, que tiene a Assange, entregó a Assange a la embajada. Porque él, familia de él, están vinculados a procesos que se denunciaron por Wikileaks. Mire lo que está pasando en Argentina. Procesos contra los dirigentes políticos cuyo único objetivo es producir un rédito político. ¿Cuál fue el rédito político que puso las acciones del señor Sergio Moro? Bueno, le dio la victoria a Bolsonaro. ¿Y qué hizo Bolsonaro? Lo nombró ministro de Justicia. Usted vio a alguien aquí en Panamá de los que estaban a favor de Sergio Moro diciendo que eso era una inmoralidad política, que usted siendo juez de un proceso se beneficie con quién es el presidente y ese presidente lo nombra a usted ministro de Justicia y usted lo acepta. Y después que se hacen las filtraciones en Brasil, que nos damos cuenta cómo el señor Moro manejó todas estas cosas. Bueno, los jueces de este proceso tienen en sus manos la decisión de devolverle la credibilidad al sistema. No es un problema que si es Martinelli, si le gusta o no le gusta Martinelli. Es en el estricto derecho de lo que está ocurriendo. Aquí planteado es el futuro. Y fíjese este manejo mediático que se ha hecho. Ahora se lo traslado al manejo mediático que hay hoy en la Asamblea Nacional. En forma sistemática se ha montado una campaña en la Asamblea Nacional dirigidas a disminuir y a desaparecer ese órgano del Estado que está llamado a hacer ajustes importantes en leyes importantes. Nunca se ha juntado tanta legislación que no puede pasar de realizarse y quieren ellos reducir la Asamblea a 0. O como dirían en álgebra, cuando delta X se aproxime a 0 y entonces estamos aquí promoviendo el cierre de la Asamblea. Eso es lo que están promoviendo al final del día. Y claro, la Asamblea sin la capacidad de responder, a pesar de tener cuadros políticos, se ha dejado apabullar. Embaucar. ¿No? En una discusión de tonterías. Pero ese mismo lawfare mediático montado contra la Asamblea tiene una intención. En Perú, el presidente intentó hacer eso, claro.
Porque yo creo las condiciones, Perú, el presidente sube un poquito, el país cae. ¿Qué pasó en Perú? Entonces se devaluó la moneda, nadie va, aumenta la incertidumbre, ¿quién se perjudica? Póngase ahora lo que le estoy explicando a nivel global. Y esto es lo que deben entender los jueces. Y debe entender el Ministerio Público también. La justicia no está hecha para hacer venganza. La justicia está hecha para servir a la sociedad. Y si la justicia es un obstáculo para el desarrollo de la sociedad, la justicia tiene que corregirse. No se puede hacer justicia violando los procesos judiciales. No se puede hacer justicia, no se puede usar el lawfare, la guerra sucia, en el momento en que el mundo se encuentra en tal nivel de incertidumbre y cuando nosotros, nuestro Estado, está en peligro por nuestra posición geográfica. Las grandes potencias tienen sus ojos puestos en nosotros, para bien o para mal. La única cosa que nos puede a nosotros orientar en esto es tener una agenda común. Ayer allá hablaba yo con un empresario con ideas muy fabulosas para el sector agropecuario. Pero para implementar eso, nosotros tenemos que tener un sentido de unidad, un sentido de cuál es el momento, qué es lo que tenemos que hacer esto. O nos vamos nosotros a enfrentar, Fernando, a la confrontación callejera, o vamos a pensar como nación. Entonces devolvamos al país una especie de sosiego, ¿sí? Una especie de tregua política, porque hay quienes lo interpretan, no, yo estoy pidiendo que pase la página, yo estoy pidiendo que se pase ninguna página, yo lo que quiero es que las páginas que se escribieron violando la ley se corrijan. Y si dentro de la corrección hay gente que cometió delito, entonces hagámoslo en el marco de la ley. Pero también fijémonos en los miles de gente que están en las cárceles. Es que yo veo a todos preocupados solamente por fulanito y sutanito. ¿Y qué pasó con los muchachos y muchachas nuestras que vienen de los barrios, que son acusados por pendejadas? Algunos se quedan más tiempo o que se hacen profesionales del delito en las cárceles. ¿Qué pasó? Todas estas cosas están ocurriendo y hoy más que nunca el órgano legislativo tiene que hacer una reflexión institucional hacia dónde quiere ir y cuál es su responsabilidad. 56 de ustedes fueron electos nuevos. Ustedes tienen una obligación como colectivo con la sociedad. El presidente tiene una obligación de retejer el tejido social para tener una malla sólida que respalde las cosas que podemos hacer, porque va a haber algunas que no podemos hacer. Y saber diferenciar entre lo estratégico de la coyuntura y saber diferenciar en cuáles batallas vamos a impulsarnos. Y yo lo que le propongo es que escojamos los temas que provoquen un cierto nivel de unidad para resolver la fragmentación. La fragmentación no quiere decir que todos vamos a pensar igual, no. Que seamos tolerantes e incluso frente a las diferencias en los temas centrales. Pero al reducir el debate a donde lo tienen, en el estiércol, hay solo los que viven en el estiércol. El país no vive allí. La mayoría de nuestro país, nuestros jóvenes, nuestros trabajadores, nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestros jóvenes, niños, viven y aspiran a muchas cosas más. Entonces es nuestro deber proporcionarle a ellos el escenario en donde construyamos un país más justo y más feliz. Así es.